Y esta bienvenida va para todo: Asia, África, Europa, Oceanía, América, todos los sitios donde nos están viendo. 100 transmisiones desde que comenzó la pandemia. 100. Desde que tuvimos que cerrar aquella vez el edificio, marzo de 2020, y decíamos, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Será que seguirán todos conectados? Yo temía si ustedes iban a estar conectados, pero Dios siempre nos supera. Por eso dice por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Porque yo le decía, Señor, ¿será que la iglesia seguirá conectada si no nos vemos? No solo la iglesia se conectó, sino que se conectó gente de todo el mundo. Dios hizo una promoción, el Espíritu Santo promocionó a River de una manera que nosotros no hubiésemos podido hacer nunca, y se conectaban de a miles, se siguen conectando de a miles. No baja nunca de 500.000 de views en YouTube, otro tanto en Facebook, a veces 1 millón de dispositivos por domingo, y esto tiene que ver con la gracia, el favor y porque a Dios se le plació. Gracias a ustedes, iglesia, gracias a todos los que están del otro lado, gracias por estar ahí. Y hay mucha gente del resto del mundo que hoy está esperando lo que habíamos prometido, que es el lanzamiento de nuestro seminario de vida. Es un seminario que tiene que ver... Aquí los que estamos en casa hemos recibido dentro del boletín un flyer con los módulos con los cuales está compuesto este seminario, que en realidad son dos: uno es seminario de vida y otro es seminario de liderazgo avanzado. Y pueden aprender desde cualquier parte del mundo de una manera, no es gratis, obviamente, porque a veces hay gente que pregunta, ¿y por qué lo que recibiste de gracia lo estás cobrando? La palabra no tiene que ser cobrada, no, la palabra no se cobra, es gratis. Lo que están pagando es la conexión, los profesores, el tiempo de trabajo, honrando a estos 5 profesores que van a estar enseñando online en el seminario de vida. Y hay módulos que son muy interesantes en el seminario de vida 1, en busca del carácter, comprendiendo el diseño de Dios para la familia, el matrimonio, oración e intercesión, mayordomía. Y en el seminario de vida nivel 2, la idolatría sexual, héroes en crisis, nuestra vida interior, conservando lo sagrado, que son algunos de los módulos que están aquí. Y los que están del otro lado y los que están aquí entran a River Class, con doble S, riverclass.org. Y en riverclass.org, que el sitio se acaba de lanzar, ustedes pueden ahí ingresar a todos los módulos, a inscribirse, porque esto va a comenzar en marzo. Esas son clases online que estudian desde la casa, ustedes, los que están en sus hogares, y lo lindo es que esa clase queda durante casi una semana colgada allí. Entonces, a la hora del vivo, capaz que no te puedes conectar. Por ejemplo, una de las clases puede que sea a las 7 de la tarde un miércoles aquí en California. Y en Argentina dice, pero acá son las 8, 9, 10, 11, a la 1 de la madrugada. ¿Cómo voy a estudiar? Bueno, pero queda colgado ahí, lo estudian el lunes, el martes, tienen una semana. Después hay clases que sí pueden participar, que pueden combinar los horarios. Todo esto no los voy a aburrir ahora, todo eso está con todas las preguntas frecuentes, con todo lo que se te cruza a preguntar ahí en el sitio riverclass.org, que hoy pueden chismear santamente cuando lleguen a casa. Ahora no prendan el celular, eso cuando lleguen a casa. De ahí tienen todo el flyer, que esto también está colgado en la web para los que están mirando de otras partes del mundo. Comenzamos en marzo. Es una capacitación práctica, utilitaria y aplicable, y que nos va a venir bien para los que necesitamos aprender más, enamorarnos de la palabra, de la Biblia. Esto es muy bueno. Todo es bíblico, puro cristocéntrico, así que se los recomiendo ampliamente. ¿Están listos? Dígale al que está al lado, tenés que estudiar, cabezón. Y en casa también, decirle al gordo que está sentado ahí con la cerveza, deja la cerveza y estudia, cabezón. A la suegra, tiene que estudiar, suegra, pero para usted no hay online, a usted la van a mandar, tiene que estudiar desde África, porque ahí la señal llega mejor. Muy bien, ¿están listos? Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Son las 7:15 de la noche. Quiero que te ubiques en tiempo y espacio. 7:15 de la noche de cualquier semana, no importa, es indistinto. Son las 7:15 de un miércoles, por ejemplo, mitad de semana. De cualquier semana, insisto. El tren, el ferrocarril, atiborrado de gente, entra pesadamente en la estación, el vapor brota por las válvulas y el calor del motor, de los frenos, se mezcla con el invierno crudo, acerbo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si este ferrocarril es en la estación del Grand Central de New York,
no sé, Buenavista de México, Ramos Mejía de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizas, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso inseguro, como zombies, aturdidos. Y también es indistinto si viajan en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7:15 de la tarde. El frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todos, apenas entran a la casa, se quitan el abrigo, se desploman en el sofá, se quitan el calzado o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar. Si es cristiano, tal vez diga algo como: Señor, estoy harto de tener días como estos. Estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, donde el mismo día se repite una y otra vez. En este caso, creo que las marmotas somos nosotros cuando el día se nos repite una y otra vez como un bucle. Y conozco a muchos así, que se sienten maltratados por la vida. No pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis, con un cáncer, con un desalojo, con una quiebra financiera, pero de igual modo tienen malos días una y otra vez, por ejemplo, atrapados en un trabajo que detestan, pero es lo único que les hace pagar las cuentas, así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera, y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así, en algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos, nos sentimos frustrados. De cuando en cuando, capaz que a principio de año, generalmente suele ocurrir en las primeras semanas de enero, nos proponemos cambiar. Decimos: yo no quiero vivir más así. Cambió el año, cambió el calendario, voy a intentar mutar en otra persona. Leemos un poco sobre cómo perder peso, nos entusiasmamos, generalmente siempre a principio de año, soñamos que la incipiente panza por lo menos no nos tape la punta de los pies, que podamos ver la punta de los pies. Dicen que si uno ya no se ve la punta de los pies, hay que hacer gimnasia rápido, así que nos disponemos a contrarrestar la ley de gravedad. Así que vamos, nos compramos primeros días de enero una ropa para hacer ejercicio, porque eso nos va a motivar, pensamos, y hacemos el juramento sagrado que por el resto de nuestras vidas vamos a ingerir legumbres, espárragos, endivias, apio, puerro, alcachofas, brócoli y todos esos géneros demoníacos. ¿Que solo vamos a comer alimentos orgánicos o no? Sin hormonas, sin antibióticos, sin edulcorantes, sin azúcar. Buscamos un negocio que no tenga aditivos y decimos: sí, amén, así voy a vivir a partir de ahora. No es un gran cambio espiritual, pero empezamos por el cambio físico. De regreso a casa, ese mismo día nos inscribimos en el gimnasio, ese que siempre vimos de afuera y nunca nos atrevimos a ver qué pasa dentro. En 2 meses no nos va a reconocer nadie. Sí, señor, este es el año. Por la fe voy a regalar toda la ropa que tengo, porque me va a quedar grande. Para febrero sí tienes que regalar la ropa, porque tienes que comprar una talla más grande. Los vegetales prometidos los vamos a comer el día que en casa estos condenados se solidaricen y dejen de pedir delivery de pizza, de taco, de empanada, porque no colaboran. Así que para marzo, y para ahogar esos sentimientos de derrota, nos engullimos la señora vaca hecha hamburguesa en un combo extra grande por 20 centavos más, y sentimos que fracasamos otra vez. Es un detalle, es trivial, es nimio, pero fracasamos. O capaz que un domingo decidimos que vamos a empezar a controlar nuestro carácter. Nos toca el mensaje.
Y decidimos que esa persona malhumorada que nuestros hijos han tenido que soportar por décadas va a dejar de serlo para siempre. Vamos a cambiar. Y durante 3 días lo logramos maravillosamente, cambiamos el carácter, nos mordemos la lengua, no decimos nada. Pero el jueves, antes de abandonar la oficina o el sitio de trabajo, intercambiamos algunas palabras reñidas con ese compañero o esa compañera de trabajo que siempre se levanta con el moño virado. Y nos vamos a casa contrariados y nos encontramos con que los niños no hicieron su tarea, con que todavía no se bañaron, y la suegra vino a quedarse 2 meses de este lado del mapa. Y en segundos, ¡pac! Vemos que esos viejos gritos tan conocidos que creíamos haber liquidado y ahogado escapan de nuevo a través de nuestra garganta. Nuestra ira, nuestro mal temperamento no habían muerto, se habían tomado unas vacaciones cortitas. Y volvieron. Sea que querramos adelgazar o que intentemos mejorías periódicas, triviales, el libreto siempre es el mismo. Hay un momento en la noche, durante la semana, donde nos dejamos caer, nos desplomamos sobre una silla y si hay un sillón, sobre un sillón, nos tomamos la cabeza con las manos y fijamos la mirada perdida sobre la mesa, sobre la mesada, ponemos la mirada perdida sobre algo y decimos otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro. Un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana. Me hubiese quedado en la cama. Yo no sé para qué vivo. Yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar. Por las dudas, en casa y acá no digan amén, pero háganmela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención, porque no soy de hablar de la patología sin darte la terapia, porque si no te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios que tienen que ver con estos días comunes que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acerbos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó, ¿cuál es, en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano? La necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano? Independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados. Además de eso, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió muy atinadamente, la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega, si de verdad los cristianos entendieran o entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje. Por el dicho de este caballero, dijo, si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo, ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo, ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas, o suponemos que conocemos a Dios. Porque venimos a la iglesia, porque lo adoramos, porque nos hablan de Él, porque el predicador nos habla una y otra vez de los mismos versículos. Pero yo sigo insistiendo esto de que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos. Para ver a Jesús con ojos frescos uno tiene que desaprender mucho. El Señor continuamente decía, oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, mas yo os digo.
Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos. Desaprender es difícil. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera. Y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés, lo arruinamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una manera de pensar estructurada que después cuesta que Dios nos dé un vino nuevo. Te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo y ya continúo. La mayoría creemos o creímos que Jesús hablaba y sigue hablando como si fuera un nativo de Galicia o de Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría, pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. De cierto me habéis oído, tíos. Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, nosotros decimos, ¿pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. Porque así está escrito acá. De cierto os digo, que si no entraréis, y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice, a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son todos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la condensaron. Estaba el libro de Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, que contiene una de las cartas de Jeremías, Macabeos. Recién en 1862, vino otro español anglicano, un español de Córdoba, España, llamado un tal Lorenzo Pedrosa, que dijo, vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos, y quedó las Escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo que durante 2000 años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Señor utilizaba otro lenguaje, que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Y ustedes ven, o habrán notado que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque creemos que así hablaba el Señor. Os digo esta mañana, bendito sea el Señor, que Él ha dicho a vosotros. No, eso hablaban los Casiodoro de Reina, estos gallegos, no nosotros. Saluda a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego, pero bueno, son españoles. Entonces, un ejemplo. Que muchos apenas conocemos la identidad de Dios. Y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar. Y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio, un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado. No, Él muestra su naturaleza acá. En las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodos para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro. Yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor, pero por ahí no es la tuya. Esto, no obstante, no quita credibilidad, no socava mi predicación en este caso. Pero tú tienes que descubrir a Dios y tener una relación personal con Él, no vicaria, no a través mía. ¿Hasta ahí me explico, sí o no?
Cada uno, no, me mira, 3 entendieron. ¿Me explico, sí? Bueno. Justo hoy vinieron los que hablan arameo, pero... Entonces, para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, que es omni, que el Señor es omni, que significa todo. Omni es todo, no ovni, objeto volador no identificado, ovni, omni, O-M-N-I, es todo, totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es? Omnisciente. Totalmente presente, que es omnipresente. Totalmente poderoso o potente, entonces ¿qué es? Omnipotente. Entonces tiene que decir que tiene que ver esto con que tengo un mal día. Ahí voy. Es posible que ahora mismo digas, yo ya sabía eso, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tengo que aprender más al respecto. A lo cual yo pregunto, ¿estás seguro? Saber estas 3 cosas, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, que está en todo sitio a la vez, saber esto, ¿cambia tu vida diaria con el Señor? ¿Afecta tu vida diaria? De modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto cambia tu óptica, tu perspectiva. Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo. Y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no está diciendo que es brillante, o que es un genio, o que es muy inteligente. Esos son adjetivos para personas limitadas a los factores de tiempo y espacio. Tu hijo puede ser inteligente, o no, si salió al padre, o... es chiste. Omnisciente es que Dios lo sabe todo, no que es inteligente, lo sabe todo. Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir, ninguna. Ningún dilema lo puede turbar, ninguno. Nada lo puede sorprender. Él tiene un conocimiento eterno, intrínseco y perfecto. Él tiene un conocimiento completo de la biología, de la zoología, de la química, de la psicología, de la geología, de la física, de la medicina, de la genética, todo. Lo sabe todo, dice la Biblia, no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etc. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo, a Dios no le sorprende tu futuro, Él ya vio cómo terminan tus días. Y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo, el tema es dónde y cuándo. Pero Él ya lo sabe, el dónde y cuándo Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria, como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible, Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque Él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades, como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice en Mateo 10:29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel llevando la contaduría, perdió 2 cabellos, y va anotando. El escritor de los Hebreos 4:13 dice así: todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación, no hay un solo suspiro, no hay un solo acto, no hay una sola palabra tuya, mía, que se haya escapado de la atención de Dios. Nada, desde que naciste, desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro, no hay nada que se escape a Dios. Y la belleza de esto tan asombroso, de esta verdad tan formidable, es que cuando voy a las Escrituras de la cual hoy hablamos, independientemente de la revisión, encuentro que el hombre más elocuente que ha dado la historia, estoy hablando de David,
se queda en silencio. Tiene David una retórica, una prosa, es un compositor, pero David cuando descubre que Dios lo conoce en la intimidad, se queda anodadado, atónito. A ver, David se regocijaba por la belleza de Dios. Se maravillaba por el poder del Señor. Pero cuando descubre cómo Dios lo conocía en secreto, toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano. Así dice el Señor, chavo, no te aflijas. Que así hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera, sino el Chavo del Ocho el que hizo la revisión, ¿no es cierto? Dice David: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Y él está sorprendido con esa revelación. Me examinaste y me conociste. No hay lenguaje florido en David, no hay metáforas elaboradas, no. Es una descripción lineal, porque no hay una analogía con la cual compararla. Solo dice, me has examinado y me conociste. David no puede creer que este Dios que entiende, los misterios intrincados del átomo, las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario, también lo conoce a él, le conoce el corazón. Dice, me has examinado y me has conocido. Oh Señor, dice el Salmo. Así empieza, oh Señor, como si le doliera algo. Dios conoce incluso la monotonía de nuestro diario vivir, con todas esas actividades insustanciales como levantarte y acostarte. Uno cree que Dios se conecta con nosotros cuando vamos a orar. Estuve orando, hoy estuve con Él, pero Dios estuvo contigo aún antes que oraras. Porque David dice en ese mismo salmo, tú has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi acostarme. O sea, que Dios no se pierde nada, a Dios le interesa todo. Cruza las piernas y Dios lo sabrá. Cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá. Porque somos el objeto de su soberano conocimiento. Y agrega el salmista, agrega David, tú conoces mis pensamientos más distantes. Todavía están pensando, ¿cómo conecto esto con un mal día? Déjenme avanzar. David dice, tú conoces mis pensamientos más distantes. O sea, conoce cada cosita por pequeña, por nimia que sea. Cada meditación de la medianoche, cada estrategia planificada, cada adoración privada, cada acto amable, cada grito desmedido, cada vociferación a los hijos. Dios nos mira y nunca pestanea. Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido. David sigue agregando y dice, tú has escudriñado mi andar. Y también viste mi reposo, o sea que viste mis sueños. Y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sigue diciendo David, todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y le deseamos que lo reviente Satanás. Y él sabe, Dios. Sabe cuando el miedo nos abraza, cuando la ansiedad hace que la confianza mengüe. Dios ve todo, bueno o malo. Pero aún algo más maravilloso, David dice, detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así concluye. Si tengo un mal día, Dios lo sabe. Si me siento solo, Dios lo siente conmigo. David está tan emocionado por esta revelación que sus manos tiemblan. Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Así lo dice en el Salmo. No lo puedo digerir, no lo puedo elaborar.
Todavía no lo puedo discernir, es un pensamiento demasiado grande, no lo puedo comprender y dice hasta aquí llegué. Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación, no voy a decir más, solo oh Señor. Llega a la conclusión, Señor, te importo, a Dios le importo, se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy, me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos, desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo. Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso. 300 millones de vistas en todo el planeta. Eso es mucho. ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió si tengo que hacer un balance? La cantidad de gente, cristianos veteranos y nuevitos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, simpatizantes, curiosos. Lo que más me sorprendió es la frase, nunca dejes de decirnos, Dante, cuánto nos ama el Señor. Nunca dejes de decir, te ama princesa, te ama príncipe, dice, porque me cambió la vida. A lo que les respondo, nunca lo voy a dejar de hacer porque a mí también me cambió la vida y lo estoy haciendo. Saber que Dios nos ama nos cambia un mal día, una mala semana, un mal mes, una mala vida. Tienen que aplaudir más que eso si lo crees. ¿Cuánto te ama el Señor? ¡Aleluya! Ahora, esto de que Dios lo sabe todo me hace sentir amado. Te digo una mala noticia acerca de que Dios lo sabe todo. Que si Dios lo sabe todo, lo sabe todo. Y que Él conoce nuestros secretos, pues lo sabe todo. La buena noticia es que de verdad Él se interesa por mí. ¡Qué buena noticia! Pero eso es una parte de la verdad. Y predicar una parte de la verdad es como si no predicara nada. Él lo sabe todo. Eso tiene una doble connotación. La mala noticia, si se me permite el término, que si Él está íntimamente enterado de toda mi vida, significa que está enterado de todos mis pecados y los tuyos, que a lo mejor son más que los míos. ¿Viste? Son más. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 15 años de edad, yo solo soñaba, en los tiempos, aquellos que vivíamos, hoy supongo que son diferentes, yo soñaba con conducir el auto de mi papá, un viejo Fiat 1500. Conducirlo. No puedes tener allí licencia hasta la mayoría de edad, igual que aquí, pero yo solamente quería que él me enseñara a conducir, era mi sueño. Y él me decía, sos muy chico todavía, muy irresponsable, no sé de dónde sacó eso. Y yo le rogaba todos los días, por favor, pa, por favor, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo contigo al lado, con vos al lado, voy a aprender, dame una oportunidad, por favor. Cuando salí de la secundaria y comencé a trabajar en su carpintería, o en la carpintería de la cual era el capataz, el encargado, él me permitió que al final del día yo podía regresar manejando a casa con su supervisión. No hay peor cosa que tu papá te supervise cuando aprende a manejar. ¡Cambiá! ¡Me vas a romper el embrague, la caja! ¡Qué bomba! Uno tiene que manejar por encima de los gritos. Si superas eso, manejas. ¡Cuidado, frená! ¡Bomba! Y te va insultando de acá hasta casa. Pero si tienes cuero de rinoceronte y ganas de aprender, y deseos que un amigo te cruce y vas con el auto así, te aguantas el grito. Para mí la felicidad se deletreaba Fiat 1500. Esa era la felicidad. La vida no me podía ofrecer nada mejor. 15 años, un piojo flaquito manejando el auto de papá. Entonces, cuando él vio que yo podía conducir, me llevó a una estación de gasolina, se llama en Argentina estación de servicios, y me explicó la diferencia vital entre el motor que utiliza gasolina regular, lo que allá llamamos nafta, y el diésel. Si alguna vez cargas combustible, me aclaró, nunca te confundas, porque si pones diésel, mejor no lo arranques. Este auto es de gasolina común, de nafta. Si le pones diésel alguna vez, hay que vaciar todo el tanque, drenar los inyectores, el carburador, las bujías. Me podría fundir el motor y ya me estaba gritando a cuenta por si algún día lo iba a hacer. No hay problema, que no soy tan bruto. No me insulte la inteligencia, pa.
Nafta común o diésel, sencillo, y este no usa diésel. Bueno, te lo digo. Ya sé. Aparte, ¿cuándo me va a dejar el auto solo? Nunca. Y entonces, ¿para qué me decís? Pasan algunos meses. Yo salgo rápido de la carpintería antes que él. Le digo, ¿puedo ir encendiendo el motor? Sí, enciendo el motor. A la vuelta, así, de la carpintería, yo esperaba con el auto encendido. Él dice, acomodo unas cosas y ya voy. Tenía que terminar de encolar una silla. Dijo, ya termino de hacer esto y voy. Cuando enciendo, noto que el tanque marcaba solo un cuarto. Y como él todavía estaba ocupado en la carpintería, acomodando todavía o terminando su trabajo, y la gasolinera, la estación de servicio quedaba en la esquina, yo decidí sorprenderlo. Y cargarle gasolina con mis propios ahorros. Después de todo, es lo mínimo que podía hacer por no haber pagado las clases de manejo. Está bien que los gritos compensaban que no hubiese pagado, pero aún así improvisé. Dije, vamos, le voy a sorprender a papá. Como él no salía, lo llevo a la vuelta. Cuando llegué ahí, se me hizo una laguna. Yo no me acordaba, porque nunca más hablamos del tema. Habían pasado meses. Si era nafta común o diésel. Yo sabía que una era incorrecta. Allá no te sirves la gasolina tú mismo. Hay lo que se llama un playero, alguien que se ocupa, un empleado, y dice, ¿qué le ponemos? Como yo no tenía celular, no porque éramos pobres, sino porque no se había inventado, y además éramos pobres, y si hubiese inventado yo no lo habría tenido tampoco, ni buena memoria, nunca tuve buena memoria, nunca me caractericé por recordar esas nimiedades. Seguí mi corazonada de líder nato que jamás pregunta y se guía por su instinto. Diésel. Un líder tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, si yo estoy a cargo del Titanic, vos cantás hasta último momento por mi cara de seguridad. Nos vamos, pero flor de película que vamos a hacer. Yo soy seguro para esas cosas. Si me equivoco seguro. Cuando volví a encender el motor, hizo todo tipo de ruido. Bla, 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 y comenzó a salir mucho humo, una humareda. Y dije, soy hombre muerto. Pero inmediatamente pensé, él nunca lo va a saber. Regresé rápido, el auto así, a estacionar en la puerta de la carpintería, y afortunadamente mi papá todavía no había salido. Así que lo apagué el motor y me quedé ahí. Él subió, dijo, bueno, maneja. No, papá, hoy maneja vos. Yo quiero descansar. Me corrí, encendió, ¡plá, plá, plá, plá! ¿Qué le pasa a este auto? Dijo. No sé, estaba raro. Y de regreso a casa el auto fue, no sé cómo llegó, tironeándose, echando humareda. Y mi padre manejaba todo tipo de hipótesis. A saber, decía, debe ser el carburador. Quizás fue la bomba de inyección. O se salió una bujía. Pero nunca se acercó, ni se le ocurrió acercarse al verdadero móvil del crimen. Nunca. Entonces yo pensaba, se los voy a tener que decir cuando regrese a casa. Se lo voy a tener que decir, pero cuando me di cuenta de que no había nada que me conectara con el crimen, porque yo salí, y él salió, yo estaba sentado dentro del auto, con esta cara así. Qué bueno dudar de una cara así. Yo opté por la salida diplomática de ignorar el problema. Esto no pasó, confesión positiva. No notó que el auto tenía el tanque lleno, detalle que se le pasó por alto, un fiscal lo habría notado, él no. Yo no me había movido de ahí, así que la coartada era perfecta. Voy a esperar hasta que él lo descubra, pensé. Si lo descubre, esa fue mi oración de la noche. Señor, si él lo descubre, tú conoces mi corazón que yo quería cargarle combustible en señal de gratitud. Así que yo me voy a callar y tal vez él nunca lo descubre y tú vas a valorar que yo hice una obra de bien, porque yo quería bendecirlo. Al día siguiente el auto no arrancó siquiera, tuvo que remolcarlo hasta un taller mecánico. Y cuando regresó de ahí, papá estaba muy raro, muy serio. Y así pasaron varios días. Yo decidí no preguntar para que mi interés no me delatara. Pues uno, ¿y qué pasó con el auto? ¿Qué pasó de pronto tanto interés?
Pasó una larga semana, mi padre actuaba muy raro. Una noche él mismo trozó un pollo, cosa que hacía mi mamá, pero él mismo lo trozó, repartió las 2 patas y las 2 alas para mi madre y mis hermanos y a mí me dio el trasero amargo. Y yo dije, lo sabe. En ese momento uno dice, ¿por qué me dan el trasero? Uno... Pero ya me redargüía, el corazón se me compugía y decía, se lo tengo que decir, porque él ya debe saberlo, si no, no me hubiese dado el trasero del pollo, él ya debe saberlo. Él decía, dale la pata al pibe, no me la dio. Cada minuto que me tarde es una traición abierta. Así que una vez que terminamos de cenar, junté todo el valor que pude, fui a su habitación, le dije, papi, yo lo fundí, yo lo arruiné. Quise sorprenderte cargándole combustible y cuando llegué ahí se me hizo una laguna y no sabía cuál ponerle. Si querés que pase el resto de mi vida pagando el Fiat 1500, lo voy a hacer. Y mi padre no era de sonreír mucho, pero movió el bigote, lo cual... Eso en idioma alemán es una carcajada, me estoy carcajeando. Significa no te mataré ahora. Y me dijo, ya sabía. Porque el mecánico me dijo que tuvo que drenar todo el motor porque le pusieron diésel. Y yo le dije a tu madre que el único que pudo haber sido fuiste vos. Pues yo estúpido no estoy, yo no le cargué. Así que estaba esperando que me lo confiese. La próxima vez decime la verdad. Porque tu padre puede parecer, pero no es ignorante. No soy ignorante, no me tomes de estúpido, porque yo sabía que algo pasaba. No sé si sabía o no. Y cuando terminó de hablar, yo tenía una comprensión totalmente diferente acerca de la teología de la confesión y el perdón. Yo sé que ahora posiblemente estés haciendo cosas que Dios no quiere que hagas. Y te sientes culpable y sabes que violaste y estás violando leyes de Dios. Y capaz que eres el único sobre la faz de la tierra que conoce tu pecado, pero yo voy a decirte una noticia, voy a darte una noticia. No tienes que pasar noches de ansias preguntándote, ¿cuándo lo irás a ver? Mírame, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Quiero que te grabes esto en tu corazón, Él ya lo sabe. Quizás creas que no, pero Él ya lo sabe, no puedes estimarlo. Entonces no te molestes en perpetuar la farsa. Muy bien, dices, entonces, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Avergonzarme? No, quiere que deje de disimular. Lo hemos dicho cada domingo, quieres que dejes de ser hipócrita. Que seas sincero y que te decidas a cambiar o permitir que Él te cambie. No te va a condenar, no te va a matar, solo quiere librarte de la culpa que has cargado y darte un nuevo rumbo. Créeme, necesitas ir a su habitación hoy y decirle, papá, yo lo fundí, yo lo arruiné. Y no que des más excusas, yo lo arruiné, yo lo fundí y espera la respuesta. Y te aseguro que vas a quedar atónito porque vas a descubrir que a pesar de que conoce tu pecado, te sigue amando. Y su reacción no va a ser diferente a la de mi papá. Va a decir, yo estaba esperando que me lo confieses. No me tomes por ignorante, no me insultes mi omnisciencia. La próxima vez dime la verdad. Este es el lugar donde te debes correr cuando estás en problemas. Esto me dice el Dios que yo conozco. No es un Dios libertino, no es que me importa más la gracia que la verdad, pero yo tuve papá, soy papá y sé cómo funciona. Uno no deja de amar al hijo. Así te funda el auto. Uno mueve el bigote. Y hay más noticias buenas sobre la omnisciencia de Dios. Que Él no solo conoce tu pecado, sino que conoce todas tus cicatrices. Es decir, Él no sabe solo lo que has hecho, sino que si te conoce mucho sabe lo que te han hecho. ¿No es una gran noticia? Cada persona es herida de una forma u otra. Todos tenemos una historia triste si pudiéramos contarla. Aquí no hay nadie que diga, mi vida fue simplemente un jardín de rosas desde que nací en el Palacio de Buckingham. Nadie. Todos podrían decirme algo como, sabes, si supieras cómo eran las cosas en casa. No tienes idea, Dante.
Si supieras cómo me trataban a mí cuando era pequeño. O si supieras el trato inhumano que mi padre le daba a mi madre. Si supieras el alcoholismo y cómo afectó mi familia. Y por supuesto que no lo sé. Y por supuesto que no tengo por qué saberlo. Pero Dios sí lo sabe. Él estaba ahí, Él lo sabe. Y no se perdió ni una millonésima de segundo de lo que te ocurrió. Él estuvo ahí. Las cicatrices están allí y Dios conoce cuándo te la hiciste, cómo y por qué. Y no son solo de nuestra infancia, porque algunos tienen heridas recientes, abiertas, sangrantes, que ni siquiera se les puede llamar todavía cicatrices. Son heridas. Y quizás estás sangrando emocionalmente ahora. Y vives días agonizantes, noches que terminaron por quitarte el sueño por ese amargo divorcio, o has sabido el horror de acariciar un ataúd blanco, de despedir a un pequeño, a un hijo por un accidente o una enfermedad terminal. O sufriste por fracasos en las relaciones, fracasos en los estudios, debacles económicas, quién sabe cuántas cosas más. Es espantosa la cantidad de gente, la cantidad de personas que andan por ahí con el espíritu amputado. Hay mucha gente con el espíritu amputado. Y si a eso le agregas, mi esposo no sabe lo que yo siento, no sabe por lo que pasé, a mi esposa no le importa saberlo, mis padres no se inmutarían si yo desapareciera, ni siquiera me echarían de menos. Si estás en esa estación de la vida, déjame recordarte unas poderosas verdades. En primer lugar, insisto, Dios lo sabe. Tu cónyuge por ahí no lo sabe, Dios sí lo sabe. Y Él está íntimamente consciente, como dijo David, de todos tus caminos y cicatrices. No hay herida, no hay cicatriz tuya que escape a su conocimiento. Pero no solamente Él lo sabe, sino que se preocupa. El Salmo 56:8 dice, tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama toda la noche. Eso dice David. Al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que puso los océanos en sus cauces, le dice, tú me has visto dar vueltas en la cama toda la noche. ¿De verdad creemos que una mala noche solo la vivimos nosotros y nadie más? Y grábate esto en la memoria. Dice David, tú has recogido mis lágrimas. Tú las has guardado en tu redoma y has anotado cada una de ellas en un libro. No es una poesía, no es una licencia poética. En la cultura del viejo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, compraba un frasquito o redoma para darle a su esposa o a su novia o a su madre, y entonces las damas le decían, en tu ausencia te lloraré mucho, voy a estar muy triste, pero cuando regreses verás mis lágrimas aquí, y entonces sabrás cuán precioso eres para mí. Entonces cuando Dios nos dé la bienvenida al cielo, y esto no es algo poético, es verdad, va a tomar la redoma de nuestras lágrimas frente a su rostro dulce y dirá, yo no pasé por alto ni una sola. Cada lágrima en tu duelo, en el panteón, en la sala de espera de cuidados intensivos, en la soledad, en la amargura de la soltería, la separación o el divorcio, la orfandad. Y además no solo Él recoge cada lágrima nuestra, sino que las registra en un libro. Dice, y las he escrito en mi libro. Dios nunca dejará de preocuparse por tus lágrimas. Así es como muestra lo mucho que le importas. Ese es el Dios que necesitamos ver con ojos nuevos. No tienes que llorar solo, nunca más. No te dije que no tienes que llorar, solo que no tienes que hacerlo solo. El que creó el universo te examina y llora y se conmueve contigo. ¿No es algo maravilloso? ¿No cambia eso tu mal día? Alguien tiene que decir amén. ¿Te cuento un secreto más? Si Él conoce tus secretos, tus pecados, si Él conoce también tus cicatrices, también conoce tus actos, mis actos, nuestros actos de servicio. Viste que a veces nos desanimamos porque decimos, todo lo que hago pasa inadvertido, nadie lo aprecia. ¿Para qué hago todo esto? Lo han dicho pastores, simplemente ovejas, esto no respeta estatura espiritual. En un momento de la vida dice, ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿A alguien le importa? Y ahí es cuando necesitamos recordar Mateo 6:4. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, pero Él ve lo que haces en secreto. Dios observa y toma nota del cielo de cómo te duelen los pies al final del día luego de servir. Pero también sabe cuando usamos la lengua para contribuir con algún rumor.
Y toma nota cada vez que visitamos a alguien en un hospital o en la cárcel. Cada acto de carácter, de convicción, de servicio, de valor es observado por nuestro Dios. Y toma nota de un Dios omnisciente. Cada actividad Él te dice, yo lo vi. Continúa. Hazlo de nuevo. Sigue haciéndolo. Te compensaré. No estuviste orando en vano. No estuviste adorando en vano. No me serviste tantos años en vano. Obviamente nuestras obras no harán que Él nos ame más. Pero decime si no es maravilloso saber que Él ve lo que nadie ve, lo que el pastor no ve, lo que los líderes no ven, lo que la iglesia no ve. Dios sí lo ve. Dios lo ve y dice, no es en vano. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Ahora, es probable que te estés preguntando, ok, Dante, si Dios sabe todo, conoce mis secretos, o sea, mis pecados, mis cicatrices, mis actos de servicio, ¿por qué tengo días malos? ¿Cómo lo conecto? Me parece fascinante lo que me dijiste, pero ¿por qué a veces me siento tan enclenque, tan alfeñique, tan derrotado? ¿Por qué mis días malos comienzan malos y terminan así al final del día? ¿Por qué soy parte de ese grupo que baja del tren o del bus o del auto devastado, me tomo la cabeza entre las manos y pienso que solamente quisiera no levantarme mañana? Y después de analizar esta pregunta por una buena parte de los últimos 30 años, quiero dar una respuesta pública, algo que he venido practicando en mi vida en forma privada por un largo tiempo. Me sigue costando, pero ahí voy. Si conoces la Biblia, sabes que se requiere de un paso de fe antes que se revele la gracia y el favor de Dios. Hay un paso de fe, es el eslabón perdido, es lo que conecta todo esto que Dios sabe, que Dios conoce, mis secretos, mis cicatrices y mis actos de servicio con el día malo. Lo que lo conecta y que hace que el día malo se transforme es un acto de fe. No te voy a aburrir con esto, pero por ejemplo, Éxodo 14. Después de una liberación milagrosa de los israelitas, Moisés se encuentra caminando con un montón de campesinos, esclavos o ex esclavos, que son un manojo de perdedores. Cuando los israelitas están llegando a los linderos de Egipto, el faraón se da cuenta de lo mal que hizo en dejarlos ir. Conocen la historia. Sin ellos, ¿quién va a hacer el trabajo sucio? ¿Quién va a limpiar los baños de Egipto? ¿Quién fabricará ladrillos bajo el rayo del sol? Entonces, rápidamente organizan su ejército y salen de cacería para traer de regreso a los israelitas de la esclavitud. Entonces, cuando Faraón se acerca, Moisés mira alrededor y ve que delante está el Mar Rojo. No hay forma de escapar, las cosas se van a poner feas. Entonces, el primer axioma de cualquier estrategia militar es tener una ruta de escape. Repléguense. ¡Retirada! Pero ahí no tienen retirada. Para colmo, Moisés va camino directo al mar. De pronto hay un poderoso rugido, las aguas empiezan a separarse y Dios da una vía de escape caminando por el fondo del mar. Mi pregunta es, ¿sabría Dios lo que iba a hacer? Sí. ¿Sabía Moisés lo que iba a hacer Dios? No. Entonces, ¿por qué sigue las instrucciones de Dios si no sabe lo que Dios va a hacer? Dudo que Moisés supiera que Dios abrirá el mar. Lo dudo, porque nunca ha ocurrido eso. Pero aquí está la clave. Aun cuando Moisés no sabía cómo iba a intervenir Dios, él actuó como si Dios fuera a intervenir de alguna forma. Nos hará desaparecer, nos hará volar, pero algo va a hacer. Y se mantuvo caminando en la dirección que Dios le dijo, que Dios lo estaba guiando, confiando en que Dios habría de mostrar su gracia, su favor. Ahora, la misma clave para Moisés sirve para nosotros en un mal día. Ha funcionado para mí cientos de veces. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme amén. Muy bien, verás. Un mal día comienza cuando te topas con alguien que te lo arruina. ¿Es correcto, sí o no? Siempre hay alguien que te arruina el día. Y después es simplemente un efecto dominó. No hablamos de Mar Rojo ni Faraón, algo mucho menor, pero que te arruina el día. Una mañana en la que yo debía tomar un vuelo de regreso hasta aquí Los Ángeles, no voy a decir en qué país porque no viene al caso, me quedé dormido y llegué 1 hora y media tarde de atraso para tomar mi avión. Casi lo estaba por perder y si perdía ese vuelo no vendría hasta el día siguiente. Así que apenas llegué, corrí, desesperado hasta el mostrador, el counter. Y a pesar de mi prisa, que yo llegué rápido ahí, pensé que lo peor era haberme quedado dormido. No, lo peor venía ahora. La empleada de la aerolínea
manejaba las cosas a dos velocidades distintas, lenta y retardada. Ella sabía que yo se me iba al avión. Digo, yo me tomo en este que decía embarcando. Y mientras ella se movía a la velocidad de un glaciar derritiéndose, yo pensé, deberían tomarle el pulso a esta mujer, porque a lo mejor está muerta. Así que no saqué el pasaporte, se lo tiré así, ¡pac!, para que sienta que el pasaporte cayó. Porque ella no levantaba la vista. Y suspiré para que me oyera, y ella seguía en la constelación de Andrómeda, en el planeta Ganímedes. ¿Vos sabés dónde es Ganímedes? Yo tampoco, ella sí. Ese es el génesis de un día malo. Así se empieza. Entonces todo dentro de mí me decía que saltara sobre el mostrador y le dijera, Talita Kumi, a ti te digo, resucita, animalita de Dios. Eso sentía. Ay, no, ustedes habrían orado, los espirituales. Yo no. Y de pronto pensé, o sigo comportándome como un energúmeno hostil, o trato de ejercitar el dominio propio. No el demonio propio, el dominio propio. El demonio propio ya lo tenía. Y me pregunté, de verdad, ¿qué pasaría si solo por la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, yo actuara como si fuera una persona paciente? ¿Supliría a Dios su gracia para que yo sea un tipo paciente de verdad? Si solo lo hiciera por fe, me pregunté, ¿cómo se comportaría un tipo paciente en esta situación? O sea, no alguien como yo, alguien paciente. ¿Cómo se comportaría? Yo no tengo la menor idea, pero dije, vamos a practicar. Yo quería ahorcarla. Ustedes dirán, pero eso es un crimen. Sí, pero vas a la cárcel con satisfacción. La ahorqué. Nada personal, ahorcarla porque tengo que subir al avión y ella está perdida. Entonces me imaginé que un hombre paciente, viendo que su vuelo está abordando, que tendría que irse el otro día, no se preocuparía y le preguntaría a la chica cómo estaba. Así que obligué, no salió del corazón, a que mi boca fingiera amabilidad. Señorita, ¿le tocó un día malo hoy? ¿Cómo está el día? Y la mujer por fin levantó la mirada. Yo dije, por fin, una chispa de vida, vive. No te preocupes, Jairo, vivirá. Y me dice, hoy fue un día terrible. Se cancelaron todos los vuelos, varios. En todo lo que ella me explicó eso, yo predico 2 sermones. Y la gente me ha estado gritando todo el día. Yo pensaba, no es para menos, yo te hubiese gritado desde la puerta de haberte conocido. Y en ese momento la dama me pareció más humana. Y empecé a sentir que de a poquito la gracia de Dios estaba operando y me estaba volviendo un tipo más paciente. El pulso se me tranquilizó un poco. Aunque el pulso de la empleada creo que no se aceleró mucho, pero volvió a mirarme y me dijo, anoche estuve en su conferencia. Yo sé quién es antes de ver el pasaporte. Así que le voy a hacer un upgrade para que aborde rápido en primera clase. La cola de demonio se le metió y le empezaron a salir aritas así. Y yo agradecí por no haber sido un botarate iracundo con la señorita zombie. Yo lo agradecí. Que estaba medio muerta, medio viva, pero no pidió ser zombie. Es así, lo heredó de la mamá y capaz que de la abuela. ¿Quién sabe? Y aprendí una importante lección. En una esfera que todavía sigue necesitando mucho trabajo en mí. ¿Cuál fue la clave? Me puse en camino, ejecuté la acción, confiando en que Dios me iba a dar la gracia mientras avanzaba, salvando la distancia de lo que te expliqué por Moisés. Descubrí que la fe es el puente para salir de un mal día. Dios sabe que tenemos un mal día porque Él todo lo sabe, pero quiere saber qué hacemos para cambiarlo.
A lo mejor dice, yo no soy una persona generosa, yo soy de ahorrar, porque tengo miedo a que falte. Bueno, ¿por qué no empiezas a actuar como lo haría una persona generosa y ves lo que Dios puede hacer? Dice, a ver, ¿cómo actuaría? Lo voy a hacer en fe, me duele dar, pero lo voy a hacer en fe. ¿Cómo actuaría una persona generosa? Si Dios puede mantener el sol en su órbita, si Dios puede dividir el mar, ¿por qué habríamos de dudar que no puede cambiar un mal día? Pero tenemos que llenar nuestra mente con la identidad de Dios. Como estoy harto de tener malos días y malas semanas y malos meses, yo tengo que declararle la guerra a la ignorancia acerca de quién es Dios. Me urge, necesito conocerlo más. Porque Él conoce mis secretos, mis cicatrices, mi servicio a Él. Y para que Él se manifieste en mi vida, cuando confío en Él, aún en los días en que me encuentro entre el mar y el faraón, tengo que caminar con fe en dirección a que el día va a cambiar. No es confesión positiva, no es la torpe repetición de palabras huecas, es confiar que mi día va a cambiar si yo camino hacia el Mar Rojo diciendo, no sé si voy a desaparecer, si voy a volar o el mar se va a abrir. Yo voy a confiar de que si el día empezó mal, va a terminar bien. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Mira, te voy a contar solo una pequeña historia más, antes de irnos. Una pequeña historia te la voy a regalar hoy. Fue hace un tiempo, no te diré exactamente en qué día fue, qué fecha fue, porque no viene a cuento y es irrelevante a la línea del relato. No importa, pero ocurrió. Un día martes, comencé a sentirme realmente muy enfermo. Es algo que me ha sucedido una decena de veces durante la semana, durante el año. Pero durante estos años, cuando algo le ha sucedido a mi salud, me acostumbré a pedirle a Dios que me sane poco antes del domingo, porque Él sabe la responsabilidad que me ha conferido. Pero ya habían pasado 3 días, el cuadro empeoraba, me sentía muy débil, no podía predicar el domingo, y no había absolutamente nada, ninguna fuerza, ninguna fuente interior para sacar una onza de energía que me ayudara. Y a medida que se acercaba el sábado, se me hizo muy claro que carecía de las fuerzas esta vez para predicar. He tenido días malos, de lunes a sábado, pero si te dedicas a predicar, no esperas tener un mal día el domingo. Trato de que el domingo nunca sea un mal día. Y le pregunté al Señor si estaba bien que buscara un reemplazo, y Él me dijo, haz como prefieras, estará bien conmigo. Eso fue lo que sentí, haz como prefieras, si quieres un reemplazo, estará bien. Estará bien para conmigo. Era un padre diciéndome, si te sientes enfermo, está bien, que te quedes a descansar, yo estaré complacido. Pero si decides confiar en mí para predicar, te voy a dar mi gracia como siempre. Y yo le dije, no puedo, admití, no tengo fuerzas. Pero enseguida el quieto susurro del Espíritu le dijo algo cuerdo a mi fatigada mente y me dijo algo como, ve paso a paso. Era un mal día, era una mala semana, pero él me dijo, ve paso a paso. Y el domingo por la mañana, levántate y actúa como si no tuvieras ningún problema para predicar. Confía en mí, camina en la dirección que te estoy pidiendo que vayas y ten fe en que te voy a dar la gracia y el favor mientras vayas y camines. Así que a la mañana siguiente me desperté y mi primer impulso fue quedarme en la cama, no podía. Pero entonces recordé las amables palabras de Dios. Dije, muy bien, Señor, me voy a levantar, actuaré como si tuviera todas las fuerzas del mundo e iré hasta donde me permitas. Si es hasta la puerta de calle, hasta ahí iré. Si es hasta mi automóvil, hasta ahí iré. Si es hasta el stage y subir aquí, hasta aquí llegaré. Seguiré adelante confiando paso a paso. Este ejemplo es para cualquiera que tenga un mal día, de salud, de relación, de finanzas. ¿Se hizo fácil todo de inmediato? No, no lo creas. Mientras me bañaba, me vestía y conducía hacia la iglesia, sentía una sensación de pesadez. Me dolía todo, me dolía todo. Cuando al final me paré frente a la congregación aquí, no sentí ninguna energía proveniente de Dios. Pero oré para mí, dije, Señor, aquí estoy confiando en ti. Me siento terriblemente débil esta mañana, ni siquiera puedo sonreír. No quiero dar lástima, no quiero que se den cuenta esta gente, porque probablemente tengan peores problemas que yo. Y han venido aquí a recibir una palabra de aliento,